Aquí aprovechando que están muy risueñas. Y que... ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues ríanse, porque de lo que vamos a hablar hoy no les va a dar ni tantita risa, así que Nada. aprovechen y síganse riendo ahorita. De diván y de banqueta, donde Mónica Rosales, Carla Fabián y Antonio Salgado exploran desde la mente y las emociones lo que los atrapa en pantalla. Un podcast de personas favoritas. Sí, oye, una Eh, serie buenísima. ¿De qué vamos a platicar hoy, Kay? Hoy vamos a hablar de esta miniserie que está súper en tendencia, se llama Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez, los hermanos Menéndez. Son 9 episodios que pueden ver ahí en esa plataforma. Y bueno, pues es una miniserie que de alguna manera es como de esta saga de series que está sacando Netflix. La primera fue Dahmer, una super serie que luego debemos comentar, y viene la de Ed Gein, que también creo que va a estar buena, pero esta trata sobre este caso del 89-90, sí, fueron 89. los hermanos Menéndez fueron condenados por el asesinato de sus padres que ellos cometieron. Mataron a escopetazos a sus papás. Nada bonito, nada padre, nada leve. Entonces, bueno, pues en esta miniserie vemos como los aspectos más relevantes del caso, aquellas cosas que se discutieron en su momento del por qué lo habían hecho, de si era cierto o no que estos hermanos habían sido abusados constantemente, principalmente por su papá, y también la negligencia de su mamá. Y pues también creo que plantea algunas cosas que tienen que ver con pues cómo se lleva un caso mediático, ¿no? Y todo lo que está involucrado cuando un caso se hace así de famoso. Entonces, la traje porque pues acababa de estrenar hace muy poquito, la vimos y me parece que lo que cuentan la historia de una manera bastante interesante. ¿Qué les pareció? Bueno, pues a mí me encantó porque pues, ya sabes que si algo me gusta es escuchar podcasts, series, documentales de asesinos. Es un tema que sí causa mi fascinación. No me gusta ver las escenas violentas, me gusta el análisis de los personajes y entonces aquí pues uno se puede dar vuelo con el análisis de los personajes, de las situaciones, de el por qué. Siempre me intriga mucho pensar en por qué un asesino mata, que lleva a una persona a matar. Todos nacemos buenos y libres de todos estos retorcimientos. Entonces, ¿qué cables se tienen que ir cruzando en tu vida para que llegues a ese punto? Y cuando a veces naces ya con algo ya medio cambiado o retorcido que ya te facilita el camino. Entonces, es un tema que me gusta y me fascina mucho. Me gusta además cómo está, me parece una serie que está muy bien manejada, muy bien llevada, que tiene como estos cambios de situaciones a través de las voces de los personajes. Entonces te va haciendo como estos cambios en la misma escena, que de repente la ves repetida desde otra perspectiva, en otro tono, en otro volumen, ¿no? Y eso me gustó muchísimo. Entonces, y bueno, y que sea pues un caso real, pues me parece como súper fascinante, como todo bien, ¿no? Así como 10 de 10. No sé, me imagino que Moni era increíblemente joven, a lo mejor tendría 5 o 6 años, que ella a lo mejor todavía ni nacía cuando sucedió eso, pero yo ya estaba en la universidad cuando eso. Y No, justo estaba yo viviendo en California, cerca de North Hollywood, eh, y este caso, así, lo platicábamos en la escuela casi todos los días, más o menos, yo lo dejé de seguir, la verdad. He de ser sincero, me hartó y lo dejé de seguir. Luego, ahora que lo trajo Kay aquí a que lo viéramos, la verdad es que me hizo recordar un montón de cosas. Entonces, decía, sí, eso lo escuché, no, eso no lo vi, eso sí, etcétera, etcétera. Pero algo que me llamó la atención y en el dato nerd me puse a buscar, porque justo
en un podcast que escucho que genera mi inteligencia artificial, toma mis correos electrónicos y me hace un podcast. Le dedicó 2 secciones a la serie y a las, iba a decir, alegancias, eh, a los reclamos que tanto Lyle como Eric Menéndez hacían a Ryan Murphy, que es el creador de la serie. Y entonces me parecía muy interesante, primero, los elementos verdaderos de la serie, y adentrándome un poquito en la sección nerda, los asesinatos es un hecho de la serie, todo eso el tema del abuso, que también, y las confesiones, especialmente del psicólogo Jerome Osiel, que es como parte importante dentro de la serie, porque de ahí sale muchísimas de las cosas, tanto la escritura de la serie como los libros y los reportajes, mucho sale a partir de ahí, que sí fue cierto, o sea, sí sucedió que llegó, me parece, Lyle, llegó con el terapeuta, hizo las confesiones, le hablaron a Eric, llegó Eric volado, sí se Creo que fue grababa. Eric. Bueno, sí, confundo los nombres, perdón ustedes. Yo también, cañón, o sea. De los nombres. Pero, por ejemplo, elementos ficticios es la coartada de que se fueron al cine y que fueron a un restaurante. Se supone que nunca salieron. Entonces, ese fue un hecho que dramatizaron para la serie, el que hayan salido. Algunos de las dinámicas o de la forma de ser de los personajes también fueron exageradas. Sobre todo, y esto me llamó mucho la atención, el tema de relación o las relaciones familiares. Que sí había un tema de incesto entre los hermanos, los abusos del papá, lo permisivo de la mamá. Y todo esto, por supuesto, que genera muchos problemas con quienes escribieron todo esto y produjeron la serie. Otros aspectos fue el bonding, el involucramiento entre los personajes, la narrativa sobre abuso, pero por el otro lado, también lo que se exageró o que son elementos ficticios son las implicaciones de incesto, algunas libertades para dramatizar, como por ejemplo las evidencias y la caracterización de los personajes. Entonces, no hay algo que diga que uno de ellos sí era homosexual, que el otro no. Inclusive la escena donde la mamá los encuentra bañándose ambos juntos, también es un elemento ficticio, simplemente para establecer los tipos de relaciones. Ya encontré la palabra, no era bonding, es relaciones entre los miembros de la familia. Sí, es un caso súper interesante. Evidentemente en toda miniserie y demás, pues hay muchos elementos que se exageran, otros pues forman parte de esta cuestión creativa, pero algo muy interesante justamente fue lo mediático del caso y que hasta la fecha, habrá quien dice todo lo del abuso fue inventado, habrá quien decide creer que sí es y demás. Hasta la fecha realmente no hay como tal algo que indique si sí o si no, aunque a lo largo del juicio, sobre todo del primero, pues hay un montón de pruebas aparentes de que sí sucedió un abuso y todo esto, ¿no? Entonces es un caso muy interesante, sí es de el final de los 80s, yo tenía pocos años en el mundo, como 2 o 3. Realmente lo que yo sabía del caso fue conforme fui creciendo. A mí, como a Molly, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el contenido de asesinos y demás. Entonces este caso fue bastante famoso, y sobre todo pues esta violencia con la que se dan los hechos, que para quien no tiene contexto del caso, son 2 hermanos, Eric y Lyle, que una noche deciden asesinar a sus papás en su casa. Y bueno, pues después de
de esto pues, se gastan el dinero, lo derrochan, ¿no? Entonces esto los hace parecer como que solamente lo hicieron por una cuestión de lana, herencia, etcétera. Pero conforme va avanzando el caso, pues narran lo que ellos dicen pues fueron eventos de abuso, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos episodios bastante poderosos de justo estas narraciones, específicamente el episodio donde Eric Menéndez nos cuenta todo lo que sucedía. Híjole, o sea, es brutal, en una sola toma, es un episodio de una sola toma, donde él narra todas estas cosas y creo que la actuación está increíble. Y bueno, pues te hace obviamente quizá entender que aunque matar a escopetazos a sus papás no es bueno, de alguna manera, si es que esto sucedió, si es que fueron víctimas de estos abusos, podrías entender qué pasó en sus cabezas cuando los mataron, ¿no? Si esto fuera verdad. Hasta el momento, pues no hay, o en ese entonces no había pruebas concluyentes. Hoy en día como que se retomó el caso gracias a las redes sociales. Vean no sé si en Max o en Prime, hay un documental en donde justamente se habla de cómo se retomó el caso en redes sociales, específicamente por cuentas de TikTok, de millennials y centennials que se acaban de enterar del caso y que ahora que ya sabemos que hay mucha más investigación y más cultura de todo lo que tiene que ver con el abuso y demás, pues los chicos de mi generación y más jóvenes están como tratando de que se tomen en consideración cosas que en su momento se ignoraron y que aparentemente tienen a los hermanos Menéndez injustamente encarcelados de por vida. No lo sé, pero véanlo. Ese es el hashtag que usan. En el documental, que espero que lo puedan ver, habla mucho de todo lo que se anuló y no se permitió usar en el segundo juicio. Y que creo que sí, de alguna manera, es injusto porque yo creo que ningún juez debería tener la facultad de decir qué material se debe usar o no. Yo creo que es una historia con tantos frentes y tantos matices y tanta información que es como muy difícil, creo yo, formarte un juicio porque al final te la dejan así, ¿no? Como esto es lo que hay y esto es todo lo que se ha visto. Pues ahora tú pues, creen lo que creas. Creo yo que independientemente del sufrimiento que pueda tener una persona, matar así a tus papás sí me parece brutal. La manera en la que los matan sí creo que es una manera como muy violenta, con mucha hazaña. Ese tipo de muerte me hace pensar que sí debe haber mucho dolor atrás de un hijo que mate hacia sus padres, aunque también pues a Lyle es al que le queda toda la culpa, ¿no? Que es el primero que habla con el psicólogo. Eric. ¿A Eric? Sí. O sea, Eric es el que habla con el psicólogo y Lyle es el de la peluca. Sí. Okay. ¿Y lo de la peluca es real? ¿Sabemos eso? Sí es real. Sí, además está brutal que un chico tenga como ese nivel de calvicie. También yo podría pensar que eso también tendría que ver con una vida con mucho estrés. De hecho, hoy ya está calvo, el hermano. Sí, exactamente, y en el documental ya sale ya totalmente calvo, que se ve muchísimo mejor con la peluca, ¿no? Ya súper grandes, ¿no? Porque pues al final ya tienen pues, 50 y algo, no sé. Pues es que son de mi edad, no inventes. Quizá 2 años más grandes que yo, pero de verdad. Sí, y creo que, o sea, yo, desde mi punto de vista, yo me inclino un poco más hacia la culpa, ojalá que no me destrocen los millennials que los quieren defender, porque lo que hacen después de la muerte de sus papás, pues me parece que no tiene mucho que ver como con estos chicos dolidos, ¿sabes? O sea, me parece también que la misma abogada es la que les muestra un camino donde pueden salir y librarse de esto, ¿no? Porque ellos sí pensaban que lo iban a librar, ellos sí pensaban que nunca los iban a agarrar. Creo que lo pudieron haber logrado que nunca tuvieran pruebas contra ellos. De alguna manera es como si supiéramos que sí, efectivamente pues son culpables, porque eso ya no se está evaluando si son culpables o no, sino que si hubieran en su segundo juicio tomado en cuenta el abuso, hubieran tenido una menor condena, que platicábamos hace rato. A mí, yo creo que sí,
podrían tener una menor condena porque no creo que sean un peligro para la sociedad. O sea, estos niños eran un peligro para sus papás. No creo que sean asesinos potenciales, así es como yo lo veo, es como yo lo defino. A lo mejor estoy súper equivocada, pero yo no creo que sean un riesgo para la ciudad. Eran un riesgo para sus papás, que el tema era con ellos y fue contra ellos, ¿no? Veo demasiada saña en todo eso, veo demasiado absurdo lo que hicieron después de la muerte de sus papás, además absurdo como a lo estúpido, o sea, puta madre, pues no era tan difícil mantener un perfil bajo un rato, ¿no? Qué necesidad de ir a gastar esa cantidad de dinero de esa manera descomunal. Y después está toda esta parte, que esa, nuevamente no sé si es cierto o no, de las grabaciones de Lyle. Ajá, exacto. Y bueno, que sí es cierto, porque de hecho esa persona escribió un libro. Sí. Estas grabaciones que tiene con esta persona que pues básicamente le toma el pelo, lo graba durante todas estas conversaciones y después usa toda esa información para hacerse famosa, para publicar un libro, para hacer dinero, pero con eso lo hunde. Es que por eso fue que los cacharon y por eso ya no la libraron, porque ya la habían hecho. O sea, 2 veces que el jurado se queda como entablado, así le dicen, que se queda entablado, que no saben si sí o si no y no saben hacia dónde ir. Ya con 2 veces, una tercera hubiera sido un juicio nulo y con eso los dejan ir. Pero aquí, perdóname por interrumpirte, pero el asunto es, mucha gente de repente solo ve en su entorno y les es difícil entender el entorno de las demás personas o su punto de vista o cómo lo están viviendo. Digo porque me pasa mucho con, por ejemplo, un amigo que tiene un trabajo estable, cada 15 días recibe su dinero, no importa qué, pero su pareja no, su pareja está en otro tipo de negocio donde, bueno, tienes que hacer un poco más de esfuerzo y tienes que hacer otras cosas. Y él no entiende, por ejemplo, por qué ella tendría que hacer todo eso si tendría que llegarle el dinero a los 15 días, como a él. Y ella si es tan sencillo ser empleado. Exacto, entonces perder esa empatía por el punto de vista de las otras personas hizo que ellos de repente dijeran, pues es que yo tengo todo y me lo merezco todo. Y en este proceso, yo lo que entiendo, ahorita ya nos desmentirá Kay, pues de repente esta falta de empatía, pues hace que apenas sientan un poquito de libertad y entonces, como niños, porque creo que en ese momento Lyle tiene 20 años, una cosa así, y Eric tendrá como 18, 19 años, y de repente dicen, pues China libre, y te vas y te compras lo que se te antoje, porque nunca tuviste esa libertad, y ahora tienes, no solo la libertad, tienes el recurso para hacerlo, y entonces dejas de ver que, pues, alguien que le matan a los papás, o que sus papás se mueren, pues no está en el humor de salir a comprarse un Rolex, por ejemplo. Ni nada. Que de hecho sí, o sea, todas estas cosas fueron como eso que los hundieron, ¿no? De cómo se fueron a gastar el dinero, de estas llamadas que se grabaron, etcétera. Yo no sé, o sea, creo que hay como muchas cuestiones que tienen que ver con, definitivamente, el elegir matar a tus papás y de la manera tan violenta que lo hicieron, pues no es algo justificable. O sea, creo que podemos entender que pase lo que pase, llegar a ese punto, pues te habla de que hay algo en la cabeza funcionando muy distinto, ¿no? Algo muy interesante es justamente que hace poquito un exmenudo, Roy Rosello, salió diciendo que el papá de ellos, José Menéndez, ¿no? José Menéndez. Lo abusó sexualmente, y eso justamente saca el tema de, entonces este tipo sí era un abusador. Entonces no estaban equivocados los hermanos Menéndez al decir que su papá era un abusador. Hoy Roy Rosello no tiene nada que ganar diciendo que sí lo abusaron, ¿saben? O sea, no, ya el señor ya ni vive, obviamente, los hermanos están en la cárcel, él sale a decir que sí fue abusado, y entonces de ahí se retoma esto de, ok, entonces no todo era inventado, ¿no? Probablemente sí hay muchas cosas de su personalidad y de, pues el del trauma, del abuso, a final de cuentas, si es que sucedió, de que evidentemente no procesaron esto de la manera correcta, cometieron el asesinato, y lo que sucedió después también puede ser como una consecuencia de su misma fractura psíquica. O sea,
ni siquiera, yo sí creo que puede haber una posibilidad en donde hayan ido a gastar el dinero de la manera que lo hicieron como respuesta a muchas cuestiones traumáticas. No digo que sea justificable, pero sí creo que puede ser una manera de cómo pudieron a lo mejor solventar lo que acababa de pasar, más esta cuestión infantil de la que dice Toño, en donde al final de cuentas cuando abusas a un chico por tantos años como supuestamente ellos fueron abusados, pues rompes completamente muchas cosas ahí psíquicas. Entonces creo que yo no me esperaría una reacción tan civilizada de dos chavitos que acaban de matar de esa manera a sus papás. Entonces, no sé, a mí es un caso que me genera muchas dudas. La verdad es que como que siempre me inclinaba más a pensar esto, que eran como chavitos abusados que pues sacaron todo, se salió todo de control, cometieron el crimen y luego pues fueron haciendo cada vez peor las cosas. Y creo que Lyle, que fue el que supuestamente grabaron, sí tenía, y por ahí alguna vez leí, sí tenía por ahí algunas cuestiones narcisistas y demás. Uno de los dos hermanos es más como de querer estar ahí en el foco y todo, y creo que él es el que los atora realmente a los dos. Sí. ¿No? Entonces, no sé, es un caso que a mí me genera como mucha intriga y creo que sí es interesante que este año saliera el exmenudo a decir, a mí me abusó este hombre, porque entonces nos deja ver que pues hay algo de verdad, ¿no? En lo que sucedió. Oye, este chavo, que pues obviamente era un chavitito cuando esto sucedió, cuando fue abusado. Sí. Qué fuerte guardárselo tanto tiempo, ¿no? Porque, claro, pues tú imagínate a este niño, pues tal vez 12, 13 años, 14 años, viendo en la televisión todo este juicio, todo este escándalo mediático, que además nadie como Estados Unidos para hacer estos espectáculos mediáticos tan pues, obscenos. Pero tú imagínate a este niño viendo todo eso y decidiendo quedarse callado. Es que es común, y sobre todo, no sé si ya vieron el documental sobre Kevin Spacey, pero Sí, hay no. gente que está saliendo, sí, velo, te va a gustar. Pero por ejemplo, ves a Kevin Spacey desde otro punto de vista que era un ídolo para mí, ya se me cayó, por supuesto. Pero mucha de la gente de la que él abusó salió muy tarde a decirlo, pero además no es que hayan salido también muy tarde, sino que a lo mejor no es tan común y nosotros los hombres nos cuesta más trabajo soltar o decir o hablar de ello porque no es algo que pase muy regular, por lo menos eso es lo que yo creo. Sí sé que tiene cierta frecuencia, sobre todo ya ahora es más fácil que suceda, pero que en ese entonces pues salgas y digas, pues me violaron. No es tan un poco común. lo que pasó con este chico Drake Bell. Tienen también el documental en Max de lo que sucedía en Nickelodeon. Sí. Él fue uno de los abusados por uno de los productores. Y narra justamente cómo tiene que lidiar no solamente con la vergüenza y todo lo que representa en su mente, sino el que son personas influyentes, el que son pues ellos se comparan y dicen, no, me va a callar en 2 segundos, ¿no? Y además, pues sí, seguramente tener que lidiar con que de repente no son temas tan fáciles de tratar, y creo que menos antes, ¿no? Ahora creo que ya el tema se puede poner sobre la mesa un poco más fácil, pero antes creo que probablemente era muy complicado. Por eso, en este caso de Nickelodeon, de Kevin Spacey, del mismo Louis C.K., que también hay un documental por ahí respecto a lo que le sucedió, salen después de mucho tiempo a hablar de cómo pasó, y este hombrecillo Roy Rosello sale a decir que sí, que José Menéndez lo abusó. Entonces, tantos años después, eso es lo que como saca otra vez a la conversación el tema, porque ya él no tiene nada que ganar ni que perder en este momento de la vida. Yo creo que muchas veces lo hablan cuando ya no es un tema que los haga sentir tan vulnerables. Creo que tiene razón Toño en esta parte que dices de que son menos casos. Yo sí creo, pero no creo que sea tan fuerte en la comparación. Yo creo que lo que es muy fuerte es que al final no se habla.
que muchas veces puede ser que estos niños o chavitos se lo digan a su familia y la familia le diga, no, no, no vamos a hablar de Ahorita esto, no digas no nada. no vamos a hacer nada con esta información, o no te creo, o que el mismo chavito, chavita, niño, persona que fue abusada diga, te lo cuento a ti, pero no voy a hacer nada con esta información, ¿no? Te lo cuento a ti, pero no voy a hacer nada porque al final declarar, demandar, te pone a ti en el ojo del huracán y te vuelve a ser víctima de otro tipo de procesos. Entonces, una víctima de abuso que cuando todavía está vulnerable o frágil con lo que le pasó, todavía no lo ha sanado, no lo ha acabado de acomodar, se va a este tema de hacer una denuncia y acaba siendo hostigado por el mismo sistema como se tratan las cosas, por la opinión de la gente, por los medios, por la poca cultura que tenemos respecto a lo violentada y lo rota que se siente una persona que fue abusada. Y entonces se manejan tan mal estos casos que por eso también las personas no quieren volver a ser víctimas, porque denunciar significa volver a ser víctima una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, en lugar de sanar un hecho, pareciera que tienes que sanar uno y todas sus ramificaciones y todos los daños colaterales que surgen alrededor. Porque además es un tema de poder. Quien abusa tiene una posición de poder sobre el abusado. Por ejemplo, en el caso hipotético de Lyle y Eric Menéndez, pues el papá, o sea, es una figura familiar, es una figura de fuerza, como Javier Bardem lo pone, pues es un cuate que a lo mejor no está grandote y está súper fuertote y lo que tú quieras, pero es una persona que impone increíblemente su autoridad. En el caso, por ejemplo, de Kevin Spacey, por ejemplo, dos de las personas que abusaron, o por lo menos una, fue Marine de los Estados Unidos. Es un cuate que debe medir casi 2 metros y que debe estar como 3 veces yo, pero con mucho músculo. Y no hizo nada. Porque Kevin Spacey tiene un poder sobre él. En este caso, él quiere ser actor. Y Kevin Spacey es la puerta para que él pueda ser el actor. Pero además tiene que pasar por este abuso para poder lograr ese objetivo, ¿ves? Entonces sí es más complejo. Sí. Sí, va mucho más allá del tamaño de la persona, si lo permites o no, ¿no? O sea, que creo que muchas de las víctimas de abuso, pues es justo lo que dicen. ¿Cómo lo permití? No, pues es que hay un montón de cosas trabajando ahí para que te pasmes, para que no sepas qué va a pasar. O también, pues evidentemente hay abusadores que hacen esta onda del grooming, que preparan justamente a la víctima para hacerla sentir parte de algo como afectivo, ¿no? Que incluso, y creo que esto es lo más perturbador, pues muchas de las víctimas experimentan placer sexual, que eso es algo tan perturbador y tan vergonzoso para quien tiene o sufre el abuso, que prefieren no decir nada de esto, ¿no? Claro, porque entonces piensas que tú tuviste que ver, o sea, te sientes como no abusado y como parte de algo consensuado, hasta que de repente tiene que pasar algo que te haga ver que no fue así. Entonces creo que es un tema muy, muy, muy fuerte. Ahorita me acordé, híjole, lo malo que no me acuerdo del libro, pero estaba viendo en TikTok justamente, recomendaron un libro de una chica a la que abusaron, su papá abusó de ella. Creo que el libro se llama Historia de un incesto o algo así, y describe a lo largo del libro toda esta situación de abuso en donde ella experimenta placer sexual, en donde ella incluso fomenta y busca encuentros sexuales con su papá. Es súper fuerte el contenido. Yo empecé a leerlo, me dio mucha curiosidad. Y tal cual, o sea, es la narración de una niña que fue abusada, que conforme fue creciendo, fue experimentando más placer, fue buscando a través de los encuentros con su papá experimentar placer, y al final de cuentas no deja de ser abusada. Lo que pasa es que ya generó en ella también esta atracción, sentirse querida, este placer de tener estos encuentros con su papá. Pero al final fue una niña que
creo que a los primeros 5 o 6 años es la primera vez que su papá la viola. Es una cuestión súper fuerte y aunque ella haya experimentado después placer, es abuso. Pero, pues evidentemente, de hecho este libro lo escribe como anónimo, no es una autora pública, es anónima, porque pues es evidentemente un tema dificilísimo, o sea, no vas y dices, pues sí, abusaron de mí, pero lo disfruté, ¿no? Pero Entonces, qué padre que aunque sea anónimo, lo escribe y lo reconozca, porque yo creo que eso valida mucho el sentimiento de muchas personas que no saben cómo y dónde acomodar esa, ¿no? Que yo creo que esa es la parte más complicada. Saber que algo no estuvo bien, que algo no te hace sentir bien, pero entonces esta combinación de dolor y placer, de vergüenza, o sea, debe ser una confusión muy grande y que bueno claro, que alguien se haya atrevido a escribir. y en este caso, que pues es el papá, ¿no? Que además tienen una figura materna completamente oprimida también, negligente en muchos aspectos, porque bueno, ellos narran que la mamá sí sabía o sí se daba cuenta, pero que decidió como pues callar, que no sería sorpresivo que eso sucediera, ¿no? Pues imagínense, o sea, tus papás, las personas que se supone te deben brindar seguridad, hacen esto. Yo me inclino a pensar que sí sucedió. También creo que evidentemente pudieron, ellos argumentaban haber matado a sus papás por miedo. Yo no creo. No, yo creo que fue más esta cuestión de joderlos, o sea, bye, desaparecerlos, y que después lo ligaron al miedo para poder causar como esta cosita de lastimita entre el jurado y demás. Pero yo no creo que tuvieran miedo. Sin embargo, creo que sí puede ser una respuesta extrema a algo tan perturbador como ser abusado por tu papá constantemente. Y uno de ellos por su hermano, ¿no? La primera teoría que te muestran es esta parte donde económicamente el papá los iba a joder porque ya estaba harto de ellos. Para mí esa es como la teoría que me parece como la más viable, ¿no? O sea, sí hubo un abuso, yo creo que sí lo hubo por cómo los mataron con ese nivel de saña. Y cuando vieron que su vida económica iba a ser afectada porque los papás estaban como hartando de ellos, es cuando deciden que es mucho más fácil matarlos que tener que trabajar o mantenerse o hacer cualquier otra cosa, porque al final el camino no estaban encerrados, el camino para librarse del abuso pues era salir de esa casa y salir de esa vida. Pero al matarlos, pues evidentemente obtenían pues las dos cosas, ¿no? Librarse del abuso, pero además quedarse en una situación económica privilegiada. Así es. Mi hipótesis va un poquito distinto. Yo sí creo que sí hubo el abuso, por supuesto. Creo que pudieron haberse ido, librarse del abuso, porque ya habían comprado un par de departamentos, estaban estudiando fuera, por lo menos uno de ellos, el otro tenía un departamento, acaban de ir a amueblar otra casa que habían comprado para uno de ellos. Yo más bien creo que hay un entumecimiento moral por parte de ellos, en el que pues estoy harto, como dice Kay, ahora los voy a fregar yo a ellos porque ya me fregaron mucho a mí, porque no hay un remordimiento real en todo esto. Entonces ahí es, como decías, algo que se fue hilando, pues se torció muy feo, y de repente, pues eso fue lo que ellos vieron, porque de todas formas, si se fijan, cuando llegan los parientes, dijeron, no, pues, o sea, tú cuentas con nosotros, ustedes cuentan con nosotros los vamos a proveer, etcétera, etcétera. Y sí, pero pues quiero ver si hay dinero. Si no hay dinero, y además lo consideraron, si no hay dinero podemos hacer otra cosa. Entonces, al final del día, posición habría, dinero habría, fue simplemente pues ahora te friego a ti, creo yo. ¿Ok? Pues ahí está. Es un caso verdaderamente interesante, ¿no? Creo que ahí, además entra en juego esta cuestión mediática que también... Así siempre. Eso es... Hace un circo, lo platicaba con Molly hace ratito, todos los juicios mediáticos son una locura. Sí. Y creo que también eso lleva a que se dramaticen cosas y todo, ¿no? En los juicios de la vida real que se vuelven mediáticos, pues saben que están en el foco y pues hay un montón de cosas que pasaron ahí. Hay cosas que se están retomando.
tomó vigencia gracias al testimonio de este hombrecillo que también fue acosado. Y bueno, pues a ver qué pasa. Vean este documental de Max donde los millennials y centennials retoman el caso para dar voz a los hermanos Menéndez. Es súper interesante. Y bueno, pues están también otros documentales. Está el nuevo documental en Netflix. Esta es una miniserie de 9 episodios, facilitos de ver, rápido. Un sábado se la echan rapidísimo. Además creo que está bien contada y no puedes parar de verla, ¿no? Creo que eso No también puedes parar de verla. O sea, no puedes parar, no te aburres nunca. Está muy bien hecha. Estos cambios de voz que tienen cuando hay una diferente versión, entonces ves al papá como bueno, pero al papá como malo. El capítulo final es brutal, cuando ves estos papás súper buenos y amorosos, el capítulo final es brutal. Hasta sientes feíto, ¿no? Hasta sientes ponen feíto. Como la perspectiva del que rentó la lancha, digámoslo así, sería, ajá, ¿no? Sí. Que él vio a esta pareja súper buena, bonita, y a estos dos ojetes allá al final de la lancha planeando qué iban a hacer ese día al final del día, ¿no? Que dicho sea de paso, las actuaciones, o sea, Javier Bardem, muy que bueno. Me parece un gran actor, pero aquí está muy cañón, muy cañón, o sea, hasta físicamente creo que es otro yo tipo. Yo no lo reconocí, le decía a Car, yo no, o sea, como no me fijo mucho en estas cosas, ya saben que yo soy como medio ignorante en el cine y solo disfruto y así, ni siquiera vi que era él y no lo reconocí jamás en ningún momento. Sí, y este chico, el que hizo de Eric Menéndez, Cooper Koch, que es el que se avienta este episodio donde da un testimonio de los abusos sin cortes, una sola toma, buenísimo. O sea, creo que tiene buenas actuaciones y además está contado de una manera muy interesante porque pues ves todo desde el inicio y ya el resto es cómo llegamos hacia allá, ¿no? Me gusta mucho esta onda de los flashbacks a ciertas cosas y escenas. O sea, creo que está muy bien contada. Creo que Dahmer había dejado la vara muy alta en cuanto a esta serie de Ryan Murphy. A mí me gustó mucho Dahmer, pero creo que está sin problema, ¿no? Entonces, véanla, está muy entretenida, está recomendable, es un caso muy interesante, hay un montón de material y a raíz de esto, pues se revivieron muchos momentos del juicio en TikTok y demás, entonces seguramente por ahí los van a poder ver. Y bueno, pues vamos a las recomendaciones. Hoy sí hice mi tarea, traigo mi recomendación. Oh, pues, wow. Ándale, antes de contarles que vamos a hablar la siguiente semana, que también está muy interesante, cuéntanos, ¿qué recomendamos, Molly? Me eché el fin de semana El secreto del río, o sea, me encantó, una miniserie de 8 capítulos, ¿o qué tiene? Sí, 8 capitulitos de 40, 50 minutos, ubicada en México, muy bonita, la verdad es que muy bien contada, una muy bonita historia. Hablan mucho de los mushes, que son, no sé si has escuchado de los mushes. Entonces gira mucho alrededor de los mushes, en un pequeño poblado. Ay, no sé, entrañable, me pareció una entrañable historia. Sí, creo que en algún momento será alguna de mis propuestas, pero véanla porque está súper bonita miniserie. Buenísimo, yo no la he visto, así que suena interesante. Tú, Toño, ¿qué nos vas a recomendar? Híjole, yo les voy a recomendar 2 de terror que me eché ahora y yo dije, wow. La primera se llama Inmaculada, está en Amazon Prime, es sobre una monja y no les cuento más, pero la otra fue el inicio de El Exorcista. Okay. Previo a la que vimos de los años 70 con Reagan y todo esto, más bien de dónde viene el padre que hace el exorcismo. Y está bien, está entretenida, me gustó. ¿Es la que estuvo hace poco en cines? Sí. Ah, ok, no la vi. Okay. Hay que verla. En Amazon Prime, pero sí está padre. Entonces, esos son mis 2. Perfecto. Y Kat, yo les voy a recomendar algo que hasta se van a sorprender, pero me gusta mucho y acabo de ver la 3ª temporada. Se llama Heartstopper. Es una serie británica que se basa en una novela gráfica de Alice
Alice Ousman. Ay, Cami leyó los libros. Cami es fan de los libros. Amo, yo la verdad no los he leído. No es el tipo como de cosas que me gustaría, pero vi la primera temporada y esperé la segunda temporada y acabo de ver la tercera temporada y la verdad es que amo mucho Heartstopper, entonces se las recomiendo porque creo que es una historia linda del drama adolescente. Tiene temas obviamente muy interesantes en cuanto a inclusión y diversidad sexual, pero los chicos que protagonizan la serie y que son la pareja gay estrella de la novela gráfica, creo que lo hacen tan bien que dices, qué bonitos. Me caen tan bien desde el segundo uno y me gusta mucho de la tercera temporada que pasan muchísimas cosas, pero con un súper buen ritmo. O sea, es dramática, pero cero dramática como de esas cosas que lo estiran innecesariamente el drama. Aquí no, aquí es como bastante divertida de ver y me gustó mucho. Quería ver la tercera temporada, me la eché hace unos 2 días y pues sí creo que es de esas cosas que están divertidas de ver. Y si leyeron la novela gráfica, les va a gustar mucho la adaptación. No la leí, solo que a mí, entonces no la voy a leer, pero es una serie que me la puedo echar con ella. Y creo que además, ahorita que coincidimos en este tema de la diversidad sexual, me gustaría que exploráramos eso en nuestra próxima temporada. Estamos a punto de terminar esta temporada de selecciones que hicimos. Nos faltan algunos cuantos podcasts de lo que ya está elegido y ya está sobre la mesa, para ver si en la próxima temporada le metemos un poco a ese tema. ¿Les parece? Sí, porque es súper interesante y lo que me gusta de esta serie abordan muchos temas de una manera muy ñoña, a mi parecer, pero creo que no cae en este extremo de ser educativa, es divertida, y está linda, tiene una historia ahí romántica padre. Pero bueno, la próxima semana vamos a tener un invitado en nuestro podcast. Ok. ¿Omar o Javi? Omar. Sí. Va a venir Omar Garza, a quien queremos mucho, va a venir a grabar con nosotros una película que él nos sugirió, que es Déjame entrar, pero la versión del 2008, la original, que es una película noruega. Después tenemos una adaptación gringa nada mala, pero pues Omar, que es más de esta onda mamadorcilla del cine, dijo, vamos a ver la noruega original y pues creo que la podemos ver en Apple Plus. ¿En Apple TV? Apple Plus. Sí, Apple Plus. No me acuerdo si sí es ahí o no, si no, bueno, pues ahí la conseguimos. Y bueno, va a estar Omar con nosotros comentando en nuestro próximo episodio, así que estamos emocionados. Súper invitado. No se lo pierdan. Así que pues nos vemos, síganos en @de_diván_y_de_banqueta y participen. Adiós. Acuérdense de coffee. Sí, y vayan a Coffee y mándenos cositas y recomiéndenos cosas y si nos caen bien hasta chance y los invitamos. Chance. Tenemos una larga lista de espera para hacer. Bastante larga, debo decir. Así es. Bueno, pues ahí está, sean buenos. Qué dicha retomar el ritmo. Sí. Besos. Bye. De diván y de banqueta, donde Mónica Rosales, Carla Fabián y Antonio Salgado exploran desde la mente y las emociones lo que los atrapa en pantalla. Un podcast de personas favoritas.